Hoy estoy con Leonardo Amado, él es psicólogo, filósofo y experto en lógica de la Universidad Nacional de Colombia. Y él nos va a hablar de el posmodernismo y de los peligros del posmodernismo en una conferencia que daremos el día sábado 10 de agosto en un restaurante café que se llama Árbol de Olivo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Bueno, quiero preguntarte de qué se va a tratar la conferencia que vas a dar este sábado. Es sobre el posmodernismo y por qué es peligroso. Porque Okay. es peligroso el posmodernismo. Y bueno, ¿qué es el posmodernismo? El posmodernismo es una especie de ideología, o yo lo clasifico así. El pensamiento que los unifica a todos los posmodernistas es el rechazo a las ideologías. Consideran que las ideologías son fuente del totalitarismo y consideran que ese totalitarismo es violento y que se basa en absolutos y en universales y por lo tanto los cuestionan. Ellos cuestionan los absolutos y los universales, consideran que a eso le llaman metarrelatos y consideran que son formas de dominación y control abusivo de las personas. Pero lo contradictorio de ellos es que aún así defienden los derechos, o ellos creen que de hecho eso es un derecho, ¿no? En nuestra constitución es un derecho, pero consideran que es un derecho que las personas tienen la posibilidad de elegir una ideología a la cual adherirse. Esa contradicción es peligrosa porque por un lado en el papel y en el discurso defienden la libertad de elección de ideologías, pero en la práctica esperan que las personas no sean consecuentes con las cosas negativas de sus ideologías. Pero cuando yo digo que esperan que las personas no sean consecuentes con esas cosas negativas de sus ideologías, entonces están aceptando que sí hay ciertos valores éticos o de derechos humanos que sí son universales. Y qué cosas que son aceptables. Exacto. ¿No? Entonces ellos consideran que no existe una verdad absoluta, no existe una verdad universal, no existe una verdad objetiva, que las verdades son subjetivas, particulares, singulares y relativas. Pero eso sería un absoluto también, ¿no? Eso también es un absoluto, eso es el metarrelato de los metarrelatos. Que no hay ningún absoluto, es un absoluto. La existencia de los metarrelatos es el gran metarrelato porque está todavía más en un punto mucho más encima, alto, en el que ellos pretenden ver desde la perspectiva, no sé, de un Dios omnipotente y decir, existen los metarrelatos pero esto también es un metarrelato. Entonces hay una contradicción. Exacto, es una contradicción. El problema de ellos, bueno, el posmodernismo surgió lentamente como una crítica a esos absolutos que surgieron irónicamente en la Edad Moderna, es decir, la Edad Moderna se opuso a la irracionalidad de la Edad Media, trató de restablecer el humanismo y la racionalidad juntos, en el fenómeno de la Ilustración y el Renacimiento. La Ilustración sobre oponerse a la oscuridad y el oscurantismo de la Edad Media, y el renacimiento de lo humano por encima, o sea, aparte de lo teológico, que era típico de la Edad Media. Y los posmodernos consideran que la culpa de la violencia que se ejerció durante toda la Edad Moderna, desde el desarrollo de las ciencias experimentales, está causado por esas mismas ciencias experimentales y por la pretensión de objetividad. Ellos consideran que esa pretensión de objetividad y de encontrar verdades absolutas y universales es lo que ha condicionado el surgimiento de la violencia. Por eso en su pensamiento tiene sentido oponerse a la racionalidad y a la ciencia y a la tecnología y a la racionalidad porque creen que esas son las fuentes de la violencia. Pero no, y lo más irónico es que precisamente por ellos ser tan amplios con todas las perspectivas, esperar, tolerar y aceptar cualquier creencia y perspectiva de vida, es que esos mismos tiranos que utilizaron la tecnología derivada de la ciencia para crear violencia, para formar violencia, para someter y explotar, ellos eran supersticiosos, ellos no eran los racionales que ellos creen. O sea, los nazis eran muy supersticiosos. De hecho, el nazismo surgió y se basó en toda una leyenda, un mito muy supersticioso sobre una supuesta raza superior. Y la tecnología militar que ellos utilizaron pues sí fue basada en investigaciones científicas, pero la ciencia misma no es responsable de lo que hicieron todos los violentos, no solamente los nazis, sino pues todos los colonizadores antes de ellos.
Entonces son cosas distintas, pero los posmodernos no han querido entender eso. Y el problema es que ahora, en las democracias cuyos líderes tienen un pensamiento posmodernista, cuyos políticos tienen un pensamiento posmodernista, se le ha dado cabida a esas formas de intolerancia que no podemos tolerar. Los totalitaristas al inicio del posmodernismo se oponían directamente a él, pero se dieron cuenta de que las máximas posmodernas eran las que les daban cabida a ellos para ser legitimados políticamente. Y entonces los movimientos neonazis resurgieron y ahora hacen su activismo neonazi, y cuando son cuestionados, ellos lo primero que utilizan es el arma que les dio el posmodernismo, de decir que esa es su creencia, su cosmovisión, y que por lo tanto tienen derecho a practicarla y a ejercerla en una democracia. Porque básicamente el posmodernismo lo que dice es que hay que tolerar, sí, incluso a los intolerantes. Exacto. Pero pues, o sea, eso es peligroso, sí. Los intolerantes terminarían eliminando a los tolerantes. Sí, exacto. Y el error fundamental está en una creencia muy compartida por los humanos desde hace mucho tiempo, y es la idea de que nuestras creencias no tienen nada que ver con las acciones, que el universo de creencias de una persona es como un universo paralelo que no está conectado con este, y que por lo tanto no importa lo que crea, porque ellos creen que puede pensar que los negros son un buen alimento y que pueden casarse y descuartizarse y cocinarse, siempre y cuando eso no lo haga en la vida real. Pero eso no así piensa un posmoderno, pero eso no tiene sentido, porque entonces ¿para qué existen las creencias? O sea, ¿qué es una creencia y por qué están en la mente de una persona si no tienen ninguna utilidad ni efectos en la vida real? Sí, las creencias se transmiten sí, no, sino se traducen en acciones. En acciones, sí. Entonces el error de los posmodernos es creer que las creencias no tienen un efecto práctico en la vida real, y por lo tanto se contradicen. Sí, usted puede pensar lo que quiera, pero, y siempre hay un pero si eso afecta a los demás, entonces no. Entonces no puede pensar lo que quiere. Exacto. Claro. Y hay otro asunto que es justamente eso de la contradicción. Supongo que por ahí va lo de que es peligroso. Sí, exacto. La contradicción genera peligros. Peligros a nivel psicológico y a nivel social. Es lo curioso. El principio de no contradicción es un principio de la lógica, lo que yo enseño, y es un principio fundamental de toda forma de la racionalidad que exista. Y los posmodernos, como se oponen a la racionalidad, consideran que entonces no está mal contradecirse, porque ellos creen que las contradicciones solamente se presentan a nivel intelectual, pero no a nivel práctico o a nivel social. Una sociedad que tiene unas normas contradictorias, por ejemplo, una sociedad que es tan tolerante que tolera incluso a los intolerantes, se está destruyendo a sí misma, porque los intolerantes lo que van a hacer es empezar a atacar y a excluir las otras formas de vida. Y va a eliminarlas, exactamente. Y entonces ahí está la semilla de su propia destrucción. El posmodernismo tiene en sí mismo la semilla de su propia destrucción al darle legitimidad política a estos movimientos. Va a sonar duro, pero sería como un cáncer que es se como un cáncer, sí. Una cosa así. Es como un cáncer. Y eso es lo irónico, porque las contradicciones, o sea, si una sociedad, si 48 millones de habitantes en un país como Colombia tienen unas normas que se contradicen, y si los colombianos cumplieran esas normas, entrarían en conflictos violentos. No hay otra posibilidad de ahí. Cosa que sucede, o sea, sí, es de hecho lo que sucede, es lo que está sucediendo. Por eso hay tanta violencia. Exacto, porque los colombianos tienen una concepción de la vida en donde consideran que es legítimo que los demás deban soportarla y tolerarla, aunque implique violencia contra ellos. Y eso no solo pasa en Colombia, ¿no? O sea, sí, en toda América Latina, en toda América por Latina, ejemplo, tenemos muy exactamente. marcado ese comportamiento. Sí, y eso es común en los humanos, sino que ciertas culturas han encontrado mecanismos para controlarlo. Pero eso es común en todos los humanos, es decir, el hecho de que en Japón no se presenten los mismos hechos de violencia que en Colombia no quiere decir que los japoneses no tengan la misma disposición. Solo que han llegado han llegado a controlarla, han encontrado soluciones. Exacto, una solución. Esa es el peligro del posmodernismo, que le da cabida a los violentos que tanto han querido rechazar. Bueno, y supongo que todo esto que nos estás contando lo vas a contar en la conferencia y pues de una manera como más amplia y con más detalle. Sí, ¿no? Voy a dar los detalles, exacto, voy a resumir cómo fue la Edad Media europea, cómo surgió la Edad Moderna europea y cómo el posmodernismo, que su nombre lo indica, es después de la modernidad, surge como una forma de rechazo a la Edad Moderna, principalmente, y secundariamente a la Edad Media, pero prefieren atacar primero la modernidad.
Y entonces eso afecta a todos los ámbitos de la vida humana: la ciencia, las artes, la tecnología, la salud, la política, los derechos humanos, las relaciones personales, desde lo más profundo e íntimo como las relaciones interpersonales. Entonces ellos consideran que el amor romántico es una construcción machista, patriarcalista, típica del pensamiento moderno o de la Edad Media, y no quieren aceptar que es un componente de la biología humana. Así es, eso Sí, es como característica, por ¿no? El ejemplo. rechazo de la biología. Sí, el rechazo de la nuestros- biología, sí, de nuestros rasgos biológicos. Ujú. El rechazo de nuestros rasgos biológicos. Y han logrado colonizar a pensadores de las ciencias. Entonces hay biólogos posmodernistas que cuestionan la misma biología, pero no lo hacen de una manera racional, sino siempre desde un la punto de vista... biología posmoderna. Exacto, desde un punto de vista político. Es decir, Ujú. el punto clave es lo político, y ellos quieren ver que todo está politizado, y creen que porque todo está politizado, entonces todo está sesgado. Esa es una creencia también muy común, y no necesariamente. Muchísimas gracias, Leo. Entonces Vale. nos vemos el sábado y también nos vemos el sábado con ustedes. Allá los esperamos.